Del Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy hemos escuchado un relato en el Evangelio de San Marcos muy hermoso. Son dos historias, una insertada en medio de la otra. Vemos la resurrección de la hija de Jairo con las palabras que dice Talitá cum, que significa: «A ti niña te digo, levántate». Y en medio de esa historia vemos pues aquella mujer que había padecido flujo de sangre por 12 años, que pensaba que con solamente tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo iba a quedar sana. Y es especial, queridos hermanos, cómo San Marcos ha querido transmitirnos estas dos historias, una en medio de la otra. Y es por eso que también aquí nosotros vemos dos grandes enseñanzas muy especiales. La primera es sobre la fe. Nosotros vemos en los papás de esta niña, en Jairo, que es el jefe de la sinagoga, una fortaleza de fe al momento de ir a buscar a Jesús, pero cuando le dan la noticia de que su hija había muerto y le dicen: «Ya no molestes al maestro», vemos ahí también una debilidad en la fe. Y es ahí donde Jesucristo les reafirma: «No temas, basta que tengas fe». Y después vemos también en la mujer que había padecido flujo de sangre, que ella pues había tenido fe primeramente en los médicos, en los doctores, en las cosas que podía encontrar aquí en el mundo, y no había mejorado nada, es más, había empeorado. Y su fe se tornó a nuestro Señor Jesucristo pensando: con solo tocar su manto voy a quedar sana. Entonces aquí vemos una fiesta de la fe. Queridos hermanos, a veces nosotros entramos en dudas y eso es normal porque las tentaciones siempre van a poner a prueba nuestra fe.
Pero es ahí donde nosotros volvemos a repetir una y otra vez. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿dónde está puesto? Para esto hay que recordar que la fe no es algo que nosotros hacemos surgir en nuestro corazón, es algo que Dios nos lo ha regalado. Todos nosotros que somos bautizados, Dios nos dio el regalo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Nos lo dio en forma de semilla, y por eso mientras nosotros vamos cuidando esa semilla que el Señor sembró en nuestro corazón, es que se va fortaleciendo nuestra fe. Al escuchar la palabra del Señor, al interiorizar el mensaje que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón, al ir encontrándonos con el Señor en los sacramentos, en la palabra, en la oración, ahí nosotros vamos viendo cómo nuestra fe puede llegarse a fortalecer. Eso no quiere decir que nuestra fe va a ser perfecta. Puede llegar que nosotros caigamos en algún momento, tropecemos en algún momento, pero eso no tiene que desanimarnos, porque vamos a encontrar siempre en el Señor brazos acogedores que nos van a levantar, que nos van a perdonar y que van a seguir fortaleciendo nuestra fe. La segunda enseñanza que nos deja esta palabra es el hecho de que Jesús nos acompaña en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas. Nosotros a veces nos hemos sentido solos y a veces cuando estamos en circunstancias difíciles pensamos incluso solo yo sé cómo me siento, solo yo sé cómo estoy. Mentira. Dios sabe cómo estás, Dios sabe cómo te sientes, Dios sabe cuál es tu sufrimiento, porque Dios te acompaña en todo momento. Y esas son cosas que nosotros nunca tenemos que olvidar. La fortaleza de la fe, el crecimiento, digamos, el nutrir nuestra fe al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, y el saber de que Dios siempre nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra vida. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.